Enclavado en plena Costa da Morte se encuentra un pequeño municipio gallego perteneciente a la comarca de Fisterra, con un encanto especial tanto para peregrinos del Camino de Santiago como para cualquier turista que decida visitarlo. Bienvenidos a Muxía. Este pequeño pueblo es famoso por el santuario da Virxe da Barca, el Cabo Touriñán y tristemente por haber sido la zona cero del vertido de chapapote del Prestige en 2002. En el vídeo de hoy os haremos un recorrido por Muxía, desde la pequeña playa que te da la bienvenida nada más entras en la villa hasta el lejano faro Touriñán, el lugar perfecto para finalizar la visita y contemplar el famoso último atardecer de la Europa continental. Empezamos el recorrido por un pequeño parque que hay al principio del pueblo, al lado de la playa da Cruz, desde donde tendrás unas vistas privilegiadas del puerto, con los barcos atracados en el muelle, de las casitas a primera línea del mar, y al fondo podrás ver también el espectacular mirador do Corpiño. Continuamos la visita con un agradable paseo hasta llegar al centro del pueblo, donde encontrarás numerosos locales para coger fuerzas antes del recorrido o para reponerlas una vez lo finalices. Nosotros optamos por la segunda opción, ya que creemos que se disfruta más. Antes de adentrarnos en las callejuelas de Muxía, no os perdáis la zona de la lonja, donde podréis ver un espectacular mural pintado a mano dedicado a Claudina, la ninja de las olas. Conocida así por sus 50 años de experiencia cogiendo percebes en innumerables luchas contra las poderosas olas da Costa da Morte, de las que siempre resultó vencedora. Y por eso el pintor, Joseba MP, decidió pintarla saltando de roca en roca. En la zona multiusos del puerto podemos encontrar otros más pequeños, que tratan sobre la degradación de los mares y sus problemas. Se denominan muros do Nordés. Y si os preguntáis qué es el nordés, es la abreviatura gallega del viento del nordeste, que influye mucho tanto en invierno como en verano en la climatología de toda Galicia. Abandonamos la zona del puerto para adentrarnos por las calles de Muxía y avanzar en dirección al santuario da Virxe da Barca, por el camino antiguo, para encontrarnos a medio camino con una iglesia construida a finales del siglo XII. Se trata de la iglesia de Santa María de Muxía. Pertenece a un estilo románico de transición, formada por una sola nave, cuya puerta principal tiene un arco apuntado. Enfrente de la iglesia y separada del cuerpo principal podemos encontrar el campanario, que cuenta con unas escaleras bastante empinadas para subir y poder contemplar desde las alturas unas buenas vistas. El procurador general, elegido anualmente en los primeros días de enero por los vecinos, era el responsable de tocar las campanas para alertar a la villa y aledaños de alguna circunstancia merecedora de la atención de la ría, como en el caso de observar navíos extraños en la bahía o para reunir a los vecinos por algún tema en particular. Continuamos el empedrado camino que se cuela entre la iglesia y el campanario dirección santuario, que no durará más de 10 minutos y durante el cual podremos recrear nuestra vista con la estampa del pueblo a nuestra espalda, la ría de Camariñas a nuestra derecha y al final el espectacular faro de Cabo Vilán, Camariñas, ya ubicado en la Costa da Morte. Una vez llegamos a la zona del santuario, lo primero que veremos será un enorme monolito de 400 toneladas y 11 metros de altura esculpido en granito, denominado A Ferida.
Su estructura se encuentra partida por la mitad, formando una grieta que simboliza una herida sangrante, en referencia al vertido de chapapote que asoló esta zona. Este lugar es un buen escenario para contemplar la puesta de sol, aunque nosotros preferimos observarla desde el faro Touriñán. Desde el propio monolito ya se puede apreciar el increíble santuario, que nació como una pequeña ermita en el siglo XII, construida para cristianizar un lugar donde se realizaban cultos paganos por los pobladores de estas tierras, y que es el perfecto balcón hacia el furioso océano Atlántico. Con el paso de los siglos fue creciendo a la par que la importancia del Camino de Santiago hasta convertirse en lo que es hoy en día, el santuario da Virxe da Barca, donde se encuentra la imagen gótica de la Virgen, considerada defensora de los marineros. Es de estilo barroco con influencias del clasicismo y el primer documento escrito que se conserva del templo es del 1544. La austeridad del santuario se rompía con la rica ornamentación de sus retablos, entre los que destacaba el retablo mayor barroco, obra de Miguel de Romay en 1717, en el que aparecían representados los 12 apóstoles rodeando al camarín donde se encuentra la Virgen de la Barca. Y hablamos en pasado porque en Navidades de 2013 un rayo impactó en un transformador cercano y provocó un incendio que devoró la obra de Miguel de Romay. Este monumento religioso es el lugar más importante que ver en Muxía, por lo que simboliza para sus habitantes y la historia que rodea su construcción, ya que debido a su ubicación, tan próxima al mar, ha sido víctima de los temporales más fieros, por lo que fue reconstruido varias veces, la última en 2015. Junto al santuario se encuentran las piedras del Milagro, que se creen los restos de la barca de piedra en la que la Virgen María llegó a Muxía para darle ánimos al apóstol Santiago en su evangelio. Cuenta la leyenda que la comarca se sumergió en las aguas debido a que los habitantes decidieron hacer culto al sol en vez de a Dios, como predicaba el apóstol, y este se retiró a Muxía para suplicarle a Dios que los pobladores cesasen la aversión que sentían por sus predicaciones. Las piedras del milagro son tres: a Pedra do Timón, por su similitud con el timón de un barco; a Pedra dos Cadrís, a la que se le atribuyen propiedades curativas, pues según la leyenda deberás sortearla 9 veces por debajo para curar enfermedades en los riñones, dolores de espalda y de cabeza, y la cual simboliza la vela de la barca donde la Virgen hizo su aparición. Y por último la Pedra de Avalar, de la cual se dice que podría ser la barca de piedra que quedó allí tras el encuentro entre el apóstol Santiago y la Virgen, y cuya leyenda cuenta que aquellos que la conseguían hacer oscilar, avalar en gallego, estaban libres de pecado. Después de haber visto el santuario y las piedras del Milagro, toca dar vuelta y ascender por el camino que hay junto al monumento de Aferida, dirección Miradoro Corpiño, desde donde observar unas vistas privilegiadas del pueblo, el santuario y toda la costa oceánica. Descendemos del mirador de vuelta al centro de Muxía para reponer fuerzas antes de visitar la última parada de nuestra escapada, para contemplar el último atardecer de la Europa continental en el faro de Touriñán. De camino al faro recomendamos hacer una pequeña pausa en el increíble Monte Facho Lourido, porque las vistas merecen mucho la pena.
Situado más al oeste que el propio Finisterre, el faro Touriñán es el punto más occidental de la España peninsular. El faro original fue construido en 1898 para guiar a las embarcaciones durante la travesía por las peligrosas aguas de la Costa da Morte. Situado a 50 metros sobre el nivel del mar y con una altura de 8 metros, su luz se podía vislumbrar desde 10 millas a lo lejos, pero en 1918 se cambió su lámpara, aumentando su alcance hasta las 20 millas. Este faro fue protagonista de numerosos naufragios, como el de 1935, cuando el barco alemán Madeleine Reid y el pesquero gallego Ocho Hermanos chocaron y este último se partió en dos, salvándose toda la tripulación. Pero el destino es muy caprichoso y 22 años más tarde, el mismo barco alemán Madeleine Reid se hundió en estas aguas. El faro nuevo, construido en 1981, es una torre de hormigón de 11 metros de altura con una luz que alcanza las 23 millas. Durante un mes al año, desde el equinoccio de la primavera, alrededor del 22 de marzo hasta el 25 de abril, en Touriñán se pone el último sol de la Europa continental. Desde el faro Touriñán nos despedimos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, que nos ayuda mucho con el dichoso algoritmo de YouTube. Suscribiros al canal si no estáis suscritos y activad la campanita para que YouTube os avise cuando subamos un nuevo vídeo para no perderoslo. Y nos vemos en el próximo vídeo.